Desde la imponente muralla china hasta las sonrisas presidenciales, la historia está llena de relatos que hemos dado por ciertos, pero que son pura ficción. ¿Es verdad que la Gran Muralla se ve desde la Luna? ¿Era Napoleón Bonaparte tan bajito de estatura? ¿Y la Virgen María se le apareció a Juan Diego, dejándole una imagen suya para ser venerada por siempre? En este vídeo vamos a destapar 5 mitos históricos que la cultura popular nos ha vendido. Lo que descubrirás te sorprenderá y cambiará para siempre tu forma de ver el pasado. Quédate hasta el final para no perderte ni uno solo de estos mitos y prepárate para decirle adiós a las historias que te contaron. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir difundiendo la historia y la cultura de forma completamente gratuita. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Número 1. El mito de que Isaac Newton descubrió la gravedad por una manzana que le cayó en la cabeza. Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol. Una manzana le cayó directamente en la cabeza. Y en ese instante, ¡eureka!, descubrió la ley universal de la gravedad. Si bien la anécdota de la manzana es real y fue contada por Newton mismo y por sus contemporáneos, la idea de un descubrimiento instantáneo y un golpe en la cabeza es una simplificación romántica. Newton sí vio una manzana caer de un árbol en su jardín de Woolsthorpe Manor. Lo que la manzana desencadenó no fue un descubrimiento repentino de la gravedad. La gente ya sabía que las cosas caían hacia abajo, sino una profunda reflexión sobre por qué caía la manzana y si la misma fuerza que hacía caer la manzana también afectaba a la Luna, manteniéndola en órbita alrededor de la Tierra. La pregunta clave de Newton fue: ¿si la manzana cae, la Luna también cae hacia la Tierra? El desarrollo de la ley de la gravitación universal fue un proceso complejo y de años que involucró cálculos matemáticos avanzados, observaciones astronómicas y la síntesis de ideas de otros científicos. La manzana fue la chispa inspiradora, el punto de partida para una serie de pensamientos que lo llevaron a formular una de las leyes fundamentales del universo, no el descubrimiento en sí. La anécdota se popularizó porque es una historia simple y memorable que ilustra de forma concisa el momento de la inspiración. Número 2. El mito de que Napoleón Bonaparte era extremadamente bajo. Napoleón Bonaparte era un hombre notablemente bajito. De ahí el complejo de Napoleón, agresividad compensatoria por baja estatura. Si bien no era un gigante, Napoleón no era significativamente más bajo que el hombre promedio de su época. Tras su muerte, se registró su altura en 5 pies y 2 pulgadas en el sistema de medición francés antiguo, lo que equivaldría a aproximadamente 1,69 metros en el sistema métrico actual. La altura promedio de un hombre francés a principios del siglo XIX era de alrededor de 1,65 metros. Esto significa que Napoleón era en realidad un poco más alto que el promedio de sus contemporáneos. La confusión se debe a varios factores. Unidades de medida diferentes. Las 5 pies y 2 pulgadas francesas no son las 5 pies y 2 pulgadas británicas. Apodo peyorativo. Los británicos, sus enemigos, lo llamaban Little Bonnie, como propaganda para ridiculizarlo y restarle importancia. Contexto visual. A menudo se le veía rodeado de su guardia imperial, que estaba compuesta por hombres seleccionados por su gran estatura, lo que hacía que Napoleón pareciera más pequeño en comparación. Número 3. El mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe y la tilma de Juan Diego. En diciembre de 1531, la Virgen María se apareció 4 veces a un humilde indígena chichimeca llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el Cerro del Tepeyac, en México. Como prueba de sus apariciones, dejó su imagen milagrosamente impresa en la tilma, el manto de fibra de maguey de Juan Diego, la cual se conserva hasta hoy en la Basílica de Guadalupe, mostrando características inexplicables científicamente. La historia de las apariciones y la tilma milagrosa de la Virgen de Guadalupe es un pilar fundamental de la fe católica en México y Latinoamérica. Sin embargo, desde una perspectiva histórica y científica, existen serias dudas y debates sobre la veracidad de los eventos tal como se narran y la datación de la imagen. Sorprendentemente, no hay mención de estas apariciones milagrosas en los registros o crónicas de los primeros evangelizadores franciscanos o de la jerarquía eclesiástica de la Nueva España,
durante las décadas inmediatamente posteriores a 1531. Figuras clave como Fray Juan de Zumárraga, el obispo al que Juan Diego supuestamente le presentó la tilma, o Fray Toribio de Benavente, no mencionan el evento en sus escritos a pesar de documentar otros milagros y conversiones. Esto es llamativo dado el impacto que un milagro de tal magnitud habría tenido en el proceso de evangelización. La primera narración escrita detallada de las apariciones, el Nican Mopoua, aparece en 1649, más de un siglo después de los supuestos eventos, y fue publicada por el sacerdote criollo Miguel Sánchez. Antes de eso hay referencias muy escasas y ambiguas, lo que sugiere que la narrativa completa y popular que conocemos hoy se consolidó mucho más tarde. Los estudiosos del arte y los conservadores que han examinado la imagen a menudo identifican técnicas de pintura compatibles con las de la época colonial temprana, utilizando pigmentos y métodos conocidos. No hay un consenso científico que la califique como inexplicable. Las pruebas científicas que se mencionan a menudo, como que no tiene pinceladas, que la temperatura del manto es la del cuerpo humano o que los ojos tienen reflejos humanos, han sido cuestionadas por la comunidad científica y técnica. La mayoría de los análisis rigurosos que se han hecho apuntan a una factura humana. Incluso se atribuye al pintor indígena Marcos Zipac de Aquino. A mediados del siglo XVII, la población criolla de la Nueva España buscaba un símbolo propio, autóctono, que afirmara su identidad y su conexión divina con la tierra, distinto de los símbolos importados de España. La figura de una virgen mestiza que se aparece a un indígena en un lugar sagrado prehispánico, Tepeyac era un lugar de culto a la diosa Tonantzin, sirvió perfectamente para este propósito. Ayudó a consolidar la identidad criolla y a fomentar una devoción que uniera a la población indígena y mestiza bajo un símbolo común. Número 4. El mito de que George Washington tenía dientes de madera. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, sufría de terribles problemas dentales y usaba una dentadura postiza hecha de madera. Washington sí tuvo problemas dentales muy graves a lo largo de su vida, perdiendo casi todos sus dientes. Pero sus dentaduras postizas no eran de madera. A lo largo de los años, Washington tuvo varias dentaduras postizas y ninguna de ellas era de madera. Estaban hechas de una combinación de materiales incluyendo marfil de elefante o hipopótamo. Este era el material más común y formaba la base y los dientes de muchas de sus prótesis. Dientes humanos. Sí, lamentablemente, algunos de sus dentistas usaron dientes extraídos de personas, a menudo esclavos o incluso de cadáveres. Latón, oro y plomo, utilizados para los muelles, los tornillos y las bases que mantenían las piezas unidas. Es probable que este mito se haya originado por el aspecto y el color del marfil envejecido, que con el tiempo podía oscurecerse y volverse poroso, dándole una apariencia similar a la madera. La dificultad de mantener la higiene bucal en el siglo XVIII y el uso de materiales orgánicos hacían que estas dentaduras se deterioraran y se mancharan. Sus problemas dentales eran una fuente constante de dolor y malestar. Afectaban su habla y su apariencia, lo que era un gran desafío para un líder público. Las dolorosas experiencias con sus dentaduras son bien documentadas en sus cartas y los registros de sus médicos. Número 5. El mito de la Gran Muralla China visible desde el espacio. La Gran Muralla China es la única construcción hecha por el ser humano que puede verse a simple vista desde la órbita terrestre, o incluso desde la Luna. Esta es una afirmación interesante, pero completamente falsa. Desde la órbita baja, a unos pocos cientos de kilómetros de altura, la muralla es extremadamente difícil de ver sin ayuda óptica, y desde la Luna es absolutamente imposible. La muralla es muy larga, sí, pero también es relativamente estrecha y está construida con materiales que se mimetizan con el paisaje circundante. No tiene una anchura o un contraste suficiente para ser visible desde tan lejos. La idea de que se ve desde la Luna ha sido desmentida por numerosos astronautas, incluyendo a Neil Armstrong. Se cree que este mito surgió a principios del siglo XX y ganó popularidad en la era espacial, alimentado por el asombro ante la magnitud de la construcción y la fascinación por el espacio.
Y eso es todo por esta vez en Otra Historia. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar un like para no perderte ninguna de nuestras nuevas entregas. Nos vemos el próximo domingo.